Unidad 12, activos intangibles y cargos diferidos. 12.1. Definición del rubro. Características. Bienes inmateriales y cargos diferidos, concepto y diferencias. Son bienes carentes de materialidad, pero susceptibles de cuantificarse por su cualidad de favorecer la obtención de ingresos al ente. Integran el activo en función de su valor futuro para el ente, que se traduce en un valor de uso, derivado de la existencia de derechos o privilegios derivados de su propiedad. Se incluyen en activos intangibles, los bienes inmateriales propiamente dichos y los llamados cargos diferidos, que son costos que benefician a ejercicios futuros. Su existencia depende exclusivamente de la posibilidad de producir ingresos. Según RT9, los activos intangibles son aquellos representativos de franquicias, privilegios u otros similares, incluye los anticipos por su adquisición, que no son bienes tangibles ni derechos contra terceros, y que expresan un valor cuya existencia depende de la posibilidad futura de producir ingresos. Pueden ser marcas de fábricas y nombres comerciales, patentes, concesiones, franquicias, derechos de autor y edición, softwares, páginas web, valor llave, gastos de investigación, etc. Los cargos diferidos son costos imputables contra ingresos futuros, por lo tanto se activan. No pueden venderse separadamente, solo pueden tener valor mientras el ente o el segmento con el cual se vincula funcionen. Pueden ser gastos de organización, gastos de publicidad, únicamente para productos nuevos, desarrollo de sistemas administrativos, etc. Características. La característica de los bienes es justamente su intangibilidad, su carencia de manifestación corpórea. Si bien esta cualidad es excluyente para definir las partidas que integran el rubro, no resulta suficiente. Se complementa con su posibilidad futura de producir ingresos y su vida prolongada. En cierta forma son activos fijos. No tienen manifestación corpórea. Se emplean en forma repetida en el desarrollo de la actividad del ente, es decir, que tienen una capacidad de servicio que no se agota ni se consume con su primer empleo, sino a lo largo del tiempo. Tiene una vida útil que trasciende el ejercicio económico, únicamente mientras tengan utilidad económica para el mismo. Si esa utilidad disminuye o desaparece, debe procederse a dar de baja total o parcialmente el activo. Esta utilidad significa que debe ser susceptible de cuantificación objetiva. Mientras están en uso o se licencian, no se transforman en otros bienes ni están destinados a la venta. Carácter legal. Estos activos pueden resultar de derechos y concesiones de diversa índole, obtenidos por medio de contrataciones con el Estado, de factores ventajosos o ventajas comparativas que pueden tener, o no necesitar protección legal definida, marcas, llave de negocio, etc. Son partidas no monetarias, desactualizadas, excepto anticipo a proveedores que no fijan precio. Cuando se adquiere este tipo de bienes, la tradición se materializa en documentación específica que acredita el derecho o uso de la misma. No poseen valor de recupero al finalizar su vida útil. 12.2. Criterios de evaluación en los distintos momentos en la vida de una organización. 1 de febrero de 2012. Valuación contable inicial. Adquiridos. Producidos. El costo de incorporación de un bien intangible, al igual que los restantes bienes, está representado por el sacrificio económico realizado por el ente en su adquisición o desarrollo. El valor de incorporación básicamente será costo incurrido. Es necesario distinguir cómo se incorpora al patrimonio el bien, ya que los elementos a tener en cuenta pueden variar. Valor corriente, utilizado excepcionalmente cuando se desconoce el anterior. Distintas formas de incorporación. Adquisición o compra. Aporte de socios, por integración de un fondo de comercio. Por canje o trueque. Por fusión de sociedades. Por escisión, división de sociedades requiere una unificación de criterios de evaluación. Por producción o generación por parte del ente. Bienes adquiridos por el ente. El costo de un intangible está dado por el sacrificio económico demandado por su adquisición. Precio de contado y gastos necesarios, costos legales de transferencia de la propiedad, inscripciones registrales para acreditar la propiedad. Valor corriente igual a valor de costo o incorporación. Bienes desarrollados. También estará dado por el sacrificio económico para su desarrollo, compuesto por los materiales consumidos, los servicios recibidos de terceros o del propio personal, la depreciación de los bienes utilizados para el desarrollo del proyecto,
otros costos de carácter indirecto que se den a lo largo de la generación del mismo, es decir, el criterio del costo por absorción o costeo completo. Se deben depurar los componentes financieros implícitos en el momento inicial, salvo los bienes de proceso prolongado de producción. Bienes integrados por los socios. Ingresarán al valor corriente de la forma convenida en el contrato, precios de plaza o fijado por peritos. Si existen diferencias entre los valores corrientes de los bienes aportados y el valor reconocido contractualmente, deberemos computar ingreso del bien, al valor corriente del mismo. Cancelación del compromiso, por el valor contractual reconocido. Diferencia, o, a cuenta de resultados. Con motivo de la integración en especie, puede reconocerse una llave de negocio, dando origen a la aparición de un intangible no identificable. El valor del mismo se determinará en función del flujo futuro de fondos esperados con su reconocimiento. 2 de febrero de 2012. Valuación periódica de los bienes. Distintos criterios. Valor límite. Los momentos a considerar en el análisis durante el periodo de mantenimiento del bien en el patrimonio son: cierre de cada periodo. Valuaciones en periodos intermedios. Los aspectos contables vinculados a estos momentos son: inventario de bienes, para determinar su existencia. Análisis de la amortización acumulada, para determinar la porción consumida a ese momento. Distintos criterios. La evaluación periódica, de cierre, de los bienes intangibles puede basarse en dos criterios. Basado en el costo incurrido, implica evaluar al cierre del ejercicio los bienes intangibles a su valor reexpresado neto de amortizaciones acumuladas también reexpresadas. En esta clase de bienes no se calcula un valor de recupero al término de su vida útil, porque al ser un bien inmaterial, no existe. Si el bien es producido por el ente, el valor reexpresado se determinará por la reexpresión de todas las erogaciones realizadas teniendo en cuenta las distintas fechas de origen. Basado en valores corrientes, los bienes intangibles podrán ser valuados a los valores corrientes vigentes a fecha de cierre o cuando se practica la medición de resultar posible su determinación, según sea el modelo contable adoptado. Para determinar el valor corriente se podrá tener en cuenta el total de ingresos futuros a obtener por la utilización del bien, al cual se le deducirán los costos necesarios para su obtención. El valor directo del mercado es siempre de difícil obtención. Valor límite. Cualquiera sea el criterio de evaluación, siempre se tiene en cuenta el límite del valor recuperable. Para este tipo de bienes estará representado por el VUE, porque el destino de los intangibles es el de ser utilizados por el ente. El valor de uso será el valor actual de su capacidad potencial de generar ingresos de fondos. El valor recuperable, límite, es aceptado tanto en teoría doctrinaria como en normativa. 12.2.2.1. Depreciaciones. Recordemos que la depreciación refleja la disminución ocurrida en el valor de un bien de vida útil prolongada a un momento en relación al que antes tenía. Deben computarse depreciaciones para reflejar las pérdidas de valor que pudieran sufrir los intangibles reconocidos como activos, afectándose los resultados del ejercicio. La depreciación de los bienes intangibles afectados a una actividad productiva, integran el costo de fabricación de los bienes producidos. 12.2.2.1.1. Cómputo, aspectos a considerar. Vida útil económica y legal. El cálculo de la depreciación de cada periodo debería considerar la medición contable primaria, costo histórico, depreciaciones acumuladas o valor de cambio. Expectativas de que el bien tenga valor de recupero, poco frecuente. Los derechos que otorgan los activos y su relación con la producción de ingresos. Su vida útil esperada, cuya estimación debe basarse en las características del bien, el uso que planea dársele, posibilidad de cambios tecnológicos o de mercado que provoquen su obsolescencia, los efectos de la utilización por parte de terceros cuando desaparezca la exclusividad de su empleo y el periodo por el cual se goza de protección legal para su utilización. En caso de haberse contabilizado desvalorizaciones, el importe de estas. La vida útil económica de un intangible está dada por el tiempo o unidades de producción con las que ese bien será capaz de generar ingresos futuros. Se debe estudiar la naturaleza del bien, la tecnología y el mercado para estimarlo. En cambio, la vida útil legal está dada por los contratos que se celebren en el caso de concesiones o franquicias, etc. Y en disposiciones legales en el caso de patentes, derechos de autor, etc. No todos los intangibles tienen vida útil legal.
Análisis de la depreciación de cada intangible en particular. Procesos secretos y patentes, se debe distribuir su costo entre las unidades que se espera producir antes de reemplazo u obsolescencia. Para los procesos secretos no existe un límite legal a su utilización, se analizará el lapso de tiempo que se estima producirá ingresos al ente. Se considerará principalmente la posibilidad de obsolescencia tecnológica. En el caso de procesos patentados se debe cuidar que el plazo de depreciación no supere el de protección legal, de modo que al concluir el periodo no quede valor residual, y el bien se encuentre totalmente amortizado. Marcas, nombres comerciales, concesiones y franquicias perpetuas, solamente se depreciarán si de estudios especiales resulta la eventual pérdida de su capacidad de generar ingresos futuros. Concesiones y franquicias por un tiempo determinado, se debe amortizar su costo dentro de su vida legal y en un plazo más corto, lo que resulte más representativo de su utilidad económica. Derecho de software, considerar el periodo de uso antes de su reemplazo. Dado el continuo avance tecnológico debería considerarse lapsos de depreciación cortos. Básicamente la pérdida de valor ocurre por obsolescencia tecnológica. Derechos de edición, darlos de baja a medida que se producen los libros que componen la edición a cuyo costo se incorpora la depreciación. Derecho de autor, lo razonable es que su depreciación se compute sobre la base de la cantidad de ejemplares que se espera producir y vender utilizando los derechos. Investigaciones y desarrollos en proceso, no debe computarse depreciación alguna, el proceso no está concluido entonces no se lo utiliza. Costos de organización, preoperativos y de reorganización, no se vincula con un ingreso en particular, el plazo de depreciación debe ser necesariamente arbitrario. En Argentina suele hacérselo en un plazo de 5 años. Costos de los sistemas administrativos, el periodo de depreciación debería terminar en la fecha estimada de reemplazo de los sistemas, la alternativa más apropiada es línea recta. Campaña publicitaria, debería considerarse el periodo que supuestamente se beneficiará con las mayores ventas de bienes o servicios publicitados, lo razonable es una depreciación a cuota decreciente, pues la publicidad debería tener un mayor efecto en los primeros tiempos. Valor llave, en función del plazo estimado durante el cual se mantendrán las condiciones favorables que determinaron su reconocimiento, habitualmente 5 años. Si la situación favorable se mantiene no se amortiza. 12.2.2.1.2. Métodos de cálculo. Aspectos a tener en cuenta en la selección del método más adecuado para cada partida. Métodos de cálculo. Los métodos de depreciación más utilizados son basados en la producción total, según unidades producidas, según horas trabajadas, basados en el tiempo de vida útil estimado, línea recta, creciente por suma de dígitos, decreciente por suma de dígitos, decreciente sobre la base un porcentaje fijo sobre el valor residual. Aspectos a tener en cuenta en la selección del método adecuado para cada partida. No existe un único método de aplicación para todos los bienes intangibles, dadas las diversas características que reúnen. Debería emplearse un método que refleje lo mejor posible la forma en que el bien pierde valor. Por lo tanto debe considerarse la intensidad del empleo del bien. Cuando éste esté sujeto a agotamiento o tenga una vida física limitada. En los restantes casos, el tiempo de vida útil estimado del bien y si la pérdida de valor es creciente, constante o decreciente. Se deberán tener en cuenta, como mínimo, estos aspectos. La naturaleza del bien intangible a amortizar. Su relación con la producción de ingresos cierta, estricta vinculación con los derechos que otorga. La existencia de una limitación legal o contractual que pudiera existir para la utilización del bien. Depreciación contable e impositiva de los intangibles. En este tipo de bienes también se encuentra criterios diferentes en la aplicación de la amortización y por ello suelen surgir a veces diferencias temporarias y en algunos casos permanentes en el cómputo de la depreciación, no solo en cuanto a plazo, sino en cuanto a la vida útil estimada. Este aspecto deberá tenerse en cuenta en oportunidad de determinar el impacto contable del impuesto a las ganancias. 12.3. Casos especiales, tratamiento contable de las partidas autogeneradas. A la llave de negocio se la suele definir como la diferencia positiva o suma reconocida en la oportunidad de adquirir o aportar un fondo de comercio, determinada entre el valor reconocido de aporte y la suma algebraica de los valores corrientes de los activos y pasivos aportados. Solo se la reconoce contablemente como activo en los siguientes casos.
Adquisición de un negocio en marcha, o integración de un aporte societario con un fondo de comercio. Reconocimiento de un valor llave proporcional en el caso de inversiones en sociedades controladas sobre las cuales se ejerce influencia significativa. Surge en los casos de que el valor reconocido por la empresa en marcha sea superior a la sumatoria de los valores corrientes de los activos y pasivos recibidos. La llave de negocio es un valor que se determina a futuro, aun cuando para ello se utilicen datos del pasado. Sin embargo, de la misma forma en que la profesión contable ha posibilitado su reconocimiento cuando se ha pagado por ella, no consideró el mismo procedimiento para la llave cuando es autogenerada. Las razones han sido siempre la falta de objetividad, así como también las dificultades prácticas de su cálculo periódico. Se estima que en contexto de contabilidad a valores corrientes su reconocimiento contable sería posible si fuera solamente problema de objetividad. Si bien en años anteriores existía un acercamiento a este criterio, las nuevas normas con un acercamiento notorio a las NIC, abortaron esta tendencia de algunos doctrinarios de la profesión. Se considera importante destacar que el hecho de que una empresa no haya adquirido a otro una llave de negocio no significa que no la posea, simplemente no se la considera susceptible de cuantificación objetiva y verificable y por ello no se la registra. Asimismo, en relación al reconocimiento contable de la llave autogenerada, otros autores han expresado que ésta tendrá valor en tanto y en cuanto tenga posibilidades de vida independiente del manejo o composición de la empresa, VUE, y, al mismo tiempo existan compradores capaces o dispuestos a abonar ese valor llave, VNR, y añaden analizando ambos límites, y en función de dichos valores como topes a la evaluación técnica de la llave autogenerada, podríamos reconocerlas en nuestros EECC sin miedo a dejar de lado la objetividad de su medición, la que estará cubierta por los límites a aplicar.